este evento, que debe ser un evento muy valioso, también muy interesante, porque por primera vez creo que aquí en Coyoacán, en la librería Bonilla, vamos a hablar sobre la poesía checa y sobre todo lo que es importante aquí, que sobre la poesía checa y literatura checa en general nos va a platicar Milena Laska, la poeta checa que nació allá, que residía en la República Checa o Chequia durante muchos años. Hoy en día ella vive en los Estados Unidos y sin embargo nunca perdió esa conexión profunda y fuerte con su idioma natal, con su poesía natal. Quisiera decir, antes que empezamos a platicar con Milena, que para entender la esencia de la poesía checa hay que tomar en cuenta dos contextos. El primero es político y el segundo es prosódico. Como ustedes seguramente saben, la República Checa durante varios años era una república socialista y tanto como en Rusia como en las repúblicas postsoviéticas, la literatura checa sufrió la depresión y represión de parte del régimen socialista, del régimen comunista. Es decir, que varios poetas tuvieron que jugar el papel de los cantores oficiales. ¿Y qué es lo que pedía el Estado a los poetas, a los escritores? Que los escritores sigan un canon temático y técnico también. La poesía y el arte tenía que ser entendido por el pueblo. Era una consigna de Lenin que lo pronunció al inicio, justamente después de la Revolución Rusa y muchos años después, cuando empezó a reinar el régimen socialista en Chequia, pues los comunistas, los gobernantes también siguieron esta consigna. Así que todo el modernismo checo, vanguardia checa, tuvieron que prácticamente desaparecer de la escena pública, que no significa que desaparecieron por completo, más bien se convirtieron en el underground, se convirtieron en los corrientes subterráneos y se convirtieron en los escritores de samizdat. Samizdat es una palabra de origen ruso y surgió en Rusia, que significa literalmente el que se publica a sí mismo. Es decir, son publicaciones, libros y revistas artesanales que fueron creados por los mismos escritores, poetas y fueron distribuidos también entre los círculos muy cercanos y muy cerrados, que por cierto era muy peligroso distribuir esas revistas y libros e incluso leerlos. Pero antes de que empecemos a platicar sobre todas estas peripecias políticas, también quisiera mencionar la especialidad de la prosodia checa, porque el checo es un idioma eslavo y el grupo de idiomas eslavos son muy diferentes a los idiomas romances a nivel sintáctico, a nivel semántico obviamente y claro a nivel prosódico. Es decir, debido a diferentes formas gramaticales que ya no existen en los idiomas romances, pero existían, por ejemplo, en latín o griego, debido al otro sistema de acentuación, debido a diferentes ismos como vocalismo o consonantismo que existen en el idioma checo, sobre los cuales espero que Milena nos cuente más. La poesía y la prosodia checa es muy diferente y en la traducción obviamente se pierde mucho. La melodía, la melódica de la poesía checa, pues en la traducción, incluso desde mi punto de vista, aunque yo no hablo checo, pero he escuchado varios poetas recitando sus poemas y siento que en la traducción esa melodía se pierde, que es prácticamente inevitable en el caso de todos los idiomas eslavos. Así que esos dos contextos políticos y prosódicos deben estar muy presentes ante ustedes cuando vayamos a leer las traducciones y cuando vayamos a platicar sobre diferentes rasgos de la literatura checa. Y yo quisiera empezar nuestra entrevista, porque supongo que será más bien entrevista que un diálogo. No podría competir en mis conocimientos con una poeta checa.
Yo quisiera empezar con los años 20, cuando surge en la República Checa, que apenas se convirtió en la República Checa, porque antes de 1918 Chequia o Checoslovaquia pertenecía al Imperio de Austria-Hungría, y cuando se colapsó el imperio, pues surgieron varios países, entre los cuales Checoslovaquia. Y debido a este auge de independencia, de este consentimiento, de esta conciencia de la libertad que de repente llegó a las tierras checoslovacas, pues surgieron varios grandes movimientos literarios y poéticos, como por ejemplo era el movimiento de poetismo al que pertenecía Vítězslav Nezval, Karel Tange y varios otros grandes poetas. Si no me equivoco, todo empezó con un grupo literario que se llamaba Devet Sil, que en la traducción literaria sería Nueve Fuerzas, pero Nueve Fuerzas es el nombre de una planta medicinal, y de hecho hay según las opiniones de los críticos, el que dio este nombre al grupo era Karel Čapek, el gran narrador, que en aquel entonces estudiaba herbolaria, y por eso con esa referencia a la naturaleza, a la hierba, pues dio ese nombre en el checo, sería Devet Sil. Miren, ¿nos podría platicar un poco más cómo surge este grupo y quién lo forman y cuáles son los principios principales? Sí. Milena entiende perfectamente español e incluso habla inglés, pero le dificulta un poquito expresarse, pues hablando de los temas tan profundos y teóricos. Entonces yo le voy a ayudar traduciendo a ella de inglés al español. Perdón, nunca he traducido profesionalmente de inglés a español, así que perdónenme si traduzco algo mal, y lo bueno es que todos aquí entienden bastante bien inglés. Gracias, Alina. Is it on or without? It's on. Okay. Thank you so much being here. Yeah, I would like to speak about the Czech literature, and before I don't want to go really in details because when we go in details, I would like to make like review over the Czech literature from the, let's say, before the Second World War till today, like the book is. But Devet Sil, and I admire that you know it. Wow. Because Devet Sil is very important. And you mentioned Karel Čapek, and maybe you know the word robot. I don't know if the Spanish has the word robot. Robot, yeah. So he wrote, he is part of the Devet Sil, and he wrote actually the first science fiction prose, like RUR, like artificial human. It's with the short name, it's artificial human, and it's a play about really science fiction about human who can come on the earth, and they are called robots. Okay. Entonces voy a hablar de la primera persona, como hace Milena. Yo quisiera darles un panorama general sobre el desarrollo de la literatura checa, sin no someterme en los detalles tan chiquitos, pero aprecio mucho que ustedes saben de esos detalles, como por ejemplo el grupo de Devet Sil. Y hablando precisamente de este grupo, mencionaría a Karel Čapek. Ustedes en español seguramente también tienen la palabra robot, que él era el creador de esa palabra, ese neologismo que surgió en la literatura, en su obra, ¿era de teatro? RUR, que es una obra de teatro que hablaba sobre los mecanismos biológicos. Humanos que arriba llegan a la tierra. Se hablaba de los humanos extraterrestres. Yes. Extraterrestrials who come on Earth and they deal with humans. La obra se trataba de extraterrestres que vienen a la Tierra y tienen que pues estar en contacto con los humanos. And imagine this was in the beginning of the 20th century. Imagínense, eso pasaba al inicio del siglo XX. Yeah.
So it was, Karol Čapek was very innovative, very great spirit here in Mexico City's Avenida de Presidente Masaryk. See? And they were very close friends. Masaryk and Karol Čapek were creating actually the Czechoslovakia. Eran Close friends. And Masaryk was a philosopher, but then he became first Czechoslovakian president. And he supported so much the literature because he was philosopher. And as we know, always Czech people like Václav Havel, we have like poets, writers as presidents. And Masaryk or Karl IV, who created Prague, was also very intellectual. Aquí en México tenemos una avenida que se llama Presidente Masaryk, pues Karol Čapek y Masaryk eran amigos cercanos y es muy peculiar que en la República Checa era de costumbre tener de presidentes a los poetas, a los filósofos, porque Masaryk también era un filósofo. And he was always talking with Čapek, creating some new philosophy, and in this time was actually Czechoslovakia 1918 in like flourishing because we separated from Habsburg monarchy, so the literature, art was free and was really Czech, so it was very flourishing. They still used the language, free language, so it was really free expression. Y en sus pláticas, en sus diálogos con Masaryk, ellos intentaban crear nueva filosofía de la Checoslovaquia libre, porque en 1918 es cuando se liberó el país y todo fue, pues era el auge del arte, era el auge de la cultura, de la literatura y sobre todo del idioma liberado, porque por primera vez la gente obtuvo la oportunidad de hablar su idioma. Exactly. So from 1918 till 1938 was Czechoslovakia, a very important country in Europe because we were independent, we were no more in the monarchy. So the literature, art was creating, futurism, functionalism, Dadaism short before the Second World War. Surrealism was also, influences came from Paris, and because there was no any restrictions, so everything was like a big, Prague was like big Paris. A partir de 1918 y hasta 1938, Checoslovaquia era un país muy importante en el contexto europeo, precisamente por esa libertad de expresión, libertad del arte y literatura. Surgieron varios movimientos como futurismo, como formalismo, como dadaísmo, como surrealismo checoslovaco y no existían ninguna fronteras y restricciones para la crianza de nuevas formas. And what is interesting also for Czech literature, there was, as you know, Prague is a city with three cultures, German, Jewish, and Czech. And so there was, next to this Czech literature was also creating, before the war and after, still Rilke, Max Brod, it was German, part of German literature also, they stayed in Prague and were writing in German. Some were Czechs, like Franz Kafka, he was Czech, but he wrote in German. Rilke, he also understood Czech. Now, Egon Erwin Kiš was also creating, was Czech. They were all thinking and speaking Czech, but they were writing in German. Lo que también era muy importante es que Checoslovaquia contenía tres culturas. Es la cultura checa, cultura alemana y cultura judía. Por ejemplo, la influencia de Rilke, la influencia de Kafka, por supuesto, la influencia de Max Brod, de Erwin Kiš. Muchos de ellos residían en Praga durante algún tiempo y a pesar de que escribían sus poemas, sus obras en alemán, pues en parte pertenecían también a la cultura de Checoslovaquia. So there was a lineage, Berlin, Prague, and Wien. And Berlin just German, Prague was a mixture, and Wien again back to
Hungarian influences to Budapest. So this was very interesting lineage, and this lineage was cut completely with the Second World War. Existía muy fuerte relación entre tres ciudades, es Berlín con la cultura alemana, es Praga con la cultura checa y Wien con la cultura Jewish, German, con la cultura judía. Pero esta relación tan fuerte, Budapest también, pero esta relación entre estas ciudades fue cortada con la llegada de la Segunda Guerra Mundial. As you know, Czech or Czechoslovakia before the Second World War started was really surrounded by, since 500 years, by the Germans. So we were always speaking German. Me personally, my family also has a Jewish and German background, and I speak also, and I write also all books I wrote in German. So I feel like I have feeling I continue this tradition, but it was really the Second World War really uprooted this tradition, and it was such a violence these 40 years, and it was, I feel that it was really hard to continue this amazing tradition of three cultures. Como ustedes saben, durante prácticamente 5 siglos, Checoslovaquia o Chequia fue rodeada de dos países que hablaban alemán, y la cultura alemana fue muy fuerte en la República. Por ejemplo, en mi familia, pues nosotros teníamos este background, esta historia relacionada con la cultura alemana. Yo mismo escribo y hablo alemán, pero cuando llegó la Segunda Guerra Mundial y después, durante los siguientes 40 años, pues eran prácticamente un desecho de esa tradición y de ese conjunto que tenía la cultura checa y la cultura alemana. So when suddenly the people were shocked that Czech Republic or Czechoslovakia became part of the German Empire, and many writers, many poets, artists just flew away, and some you know to Mexico as well, and also from Russia, and because it was such a shock that Nazi will come and with such a violence, again being really just German. So literature, poetry completely stopped writing, because it was really shocking that all these Germans, we lived 500 years when Hitler came and he said, would you like to be part of the German Reich? All these Germans who lived peacefully in the Czechoslovakia or Czech Bohemia 500 years, suddenly they said, yes, we won. And for Czech people was like betrayal, because if they wouldn't say yes, we wouldn't be annexed to German Empire. Y cuando después de repente llega la Alemania nazista y otra vez adjunta la Checoslovaquia al imperio, pues muchas personas checas tuvieron que emigrar del país, se fueron a otras partes del mundo, incluyendo a México. También eso pasó, por ejemplo, con los rusos, que también vinieron aquí. Y fue muy impactante y difícil, porque cuando llegaron las tropas de Hitler, y Hitler preguntó al pueblo alemán, que pues Chequia contenía muchos alemanes durante la época, esos alemanes vivían en la tierra checa, pues durante 5 siglos vivían en estas tierras, pero llega Hitler y les pregunta, ¿quieren ustedes otra vez formar la parte de mi imperio? Y ellos dicen que sí, y el pueblo checo se sintió traicionado por sus compatriotas. So this shock, this literature completely was stopped by all writers went to exile or Jewish. We have in Bohemia, they were, we said, artistic concentration camp, Terezin, where all Jewish, German or whatever writers were brought. It's not far from Prague, and in this ghetto, it was a ghetto concentration camp.
there was a theater again. This what was flourishing in Prague before the Second World War. They knew there is their end, and they started to write poetry, make theater in this concentration camp. There were really many artists, Jewish artists brought, and then they were deported to different concentration camps in Germany or in Poland. So all these artists who didn't flow away were brought to concentration camp, and mostly they died. Entonces, por un lado, pues muchos escritores, muchos checos tuvieron que emigrarse, ir al exilio. Por otro lado, se formó un gueto dentro de la República Checa, donde empezaron a vivir los judíos, que muchos de ellos eran artistas, eran escritores. Incluso, entonces, allá, en ese gueto, ellos empezaron su vida artística, formaron, por ejemplo, un teatro. Entendían muy bien que lo que les espera es el final, lo más probable. Sin embargo, querían expresarse, pero lo que vino después es que los desalojaron y los mandaron, los habitantes de este gueto artístico los mandaron a diferentes campos de concentración en Alemania o Polonia. So, and in Prague, mostly hidden state poets, which are also mentioned in this book, and they were creating, but it was not really productive because they were all under the shock. So Deviatzil or Dadaism somehow continued, but it was this poetry was mostly very sad, of course, and with a lot of pain. So it's like a blind time. There's no literature in this time. The literature after the Second World War, like people wake up from the shock and start to write down. So after the Second World War, the literature is like, what happened? They just start breathing and feeling that there is something at the end, finally. But 1948, there was another danger, communist. So 3 years between the war, between the 1945 and 48, they were like time to breathe, and so people started to remember what was with us during the Second World War. Entonces, varios poetas que están en este libro pues sufrieron esta etapa y prácticamente era una etapa ciega porque tuvieron que callarse, tuvieron que guardar silencio durante varios años de la Segunda Guerra Mundial y después a partir de 1955 surge otra etapa cuando ellos, esos poetas, de repente empiezan a reflexionar qué es lo que pasó a nosotros, qué es lo que vivimos durante la Segunda Guerra Mundial, y esa etapa de reflexión, de resurrección, duró solamente 3 años hasta 1948 cuando surge otra amenaza, ahorita amenaza socialista y amenaza comunista. There was actually, during the Second World War, there was like a group which is called Group 42, and it's interesting where I am born. It's called Bohemian Paradise, and most of people, writers and poets come from this region. So I'm born in a region called Bohemian Paradise, and this Group 42 was the only one being outside of Prague, where was not that regime so hard, so they were creating outside and they were bringing art to Prague, but they were born outside of Prague, and so they were not that attached to Nazism because Prague was a place where was Heydrich, who was actually then assassinated, killed by 2 very brave men. But it was like one of the centers for Hitler, Prague and Brno.
De hecho, existía un grupo literario durante la Segunda Guerra Mundial llamado el Grupo de 42. Ellos residían y nacieron en una región de la Checoslovaquia que se llamaba en aquel entonces como el Paraíso Bohemio, que era fuera de Praga, y eso les ayudó mucho porque ellos no tuvieron que sufrir realmente todo ese feroz régimen nazi. Y usted... were you born there? Yes. Y Milena dice que también yo nací en esta región del Paraíso Bohemio, que prácticamente era también una amenaza al régimen nazi del interior, porque ocurrió dos hombres muy valientes, asesinaron a un nazista. Heydrich. Heydrich fue matado por dos hombres muy valientes. Were they Czech They people? were Czech, yeah, and Slovak and Czech. Yeah. Uno era checo, uno era eslovaco, pero, perdón, eso ya es mi comentario aparte, que con eso Milena ilustra que tan diferente era la situación en esta zona a la de Praga, donde reinaba el terror, donde reinaba el miedo total al régimen, a los nazismos, y si ocurría algo así como el asesinato de este líder nazi afuera de Praga, eso realmente significaba que esa zona no solamente vivía, sino al menos se sentía mucho más libre que los ciudadanos, que los habitantes de Praga. So, just to say that there was a anti-fascist movement among the writers, but I would like to read some poems here. What do you think? Quiero decir que en esta zona existía el movimiento opositor al régimen nazi, y ahorita yo quisiera leer varios poemas de este grupo. Is it from this group? Yeah, or different from the difference between 1940. This is 36, so we can read one poem from before the Second World War. Quisiera que comparemos un poquito. Ahorita yo leería un poema de 1936 y después uno después de la Segunda Guerra Mundial, para que ustedes vean esa diferencia entre antes de la guerra y después o durante de la guerra. 44 is by František Halas. Poema de František Halas, La hoja. La hoja no inventa su apariencia. Cuando ella descansa seca en la hierba, como la mirada baja de las estatuas ardientes innominadas, tú tienes la culpa, árbol ávido, tú solo la empujas hasta que ella cae y gira expuesta. Su propia madre, la sabia, vigorizante, protege a las demás. ¿Qué busca ella, nunca estrechada por la tierra, tan temprano ante la somnolencia del suelo? Ella, nunca útil, ni a los gemidos mudos de las raíces, sigue y sigue hacia el espacio, oh ofrenda. El viento de pronto emocionado la sacude fértil y su pequeña muerte se acrecienta. Y ahora Milena nos va a leer en checo. 1936. 1936. Však vidět krásy zrod, oplakat její zmar a u tekoucích vod vyčkat květ nových jar. Jež znovu ohluší to věčné váhání, milostné Venuši dát hlavu do dlaní. Ach běda, to je právě jeho poslání. It's from Jaroslav Seifert, right? Yeah. Es un poema de Jaroslav Seifert. De hecho, de vez en cuando lo pronunciamos como Seifert, otras personas como Seifert, pero al parecer es Seifert. Seifert. Gracias. And here Vladimir Holan. Vladimir Holan, yo creo que es el poeta más conocido aquí en México, porque afortunadamente he encontrado sus libros en casas de diferentes amigos. Es un gran poeta metafísico
y en cierto sentido poeta oscuro, poeta del dolor, yo atrevería a decir, de las imágenes oscuros inclinados a la muerte. Sí. Y a ver qué quisiera leer Milena de él. This one, Al Casamiento. Al Casamiento. Sorry, 68. El casamiento, datado de 1943-1948. Al parecer existían varias versiones. Al casamiento, el único cerezo silvestre en racimos, conservando antiguamente para la simiente, recortado por el diamante de su perfume, los vidrios dando balidos hasta el último, para hacer surgir la música, la que le gusta hablar despacio, pero que mira al mismo tiempo miedosamente alrededor de ella como él, que orina en un lugar prohibido, las pérdidas estrepitosas de los comensales, con los ojos resquebrajados como el vidriado de una porcelana china, desgarraban las notas sostenidas, las transformaban en una timidez hocicona o ergida que buscaba refugio en todo lo que lleva el nombre de matorral. Todo retornaba enseguida a la sala, pero la joven casada, ebria, que posee tantos trajes como abrigos tiene una rana, estaba tan bella como no fue vista por nadie nunca, y no había pues ningún mal en ceñir sobre su rodilla el dedo del primer amante. It was not really about Second World War. No es precisamente el poema sobre la Segunda Guerra Mundial, pero A little bit heavy, no? It's a little bit heavy. pero se siente esa pesadez profundo del poema. Czech are not really big politicians. So, like a German, because I lived in Germany, I know there is a big. Czechs are more natural, more romantic poets. You don't have really political literature. Los checos no son realmente políticos, no son como alemanes. Yo vivía durante varios años en Alemania y veo la diferencia. Nosotros somos más, los checos son más inclinados a la naturaleza, al romanticismo. And if they think about the Second World War, they avoid some political contradictions. More, they like Halas. More connected with the nature, but you feel the heavy soul, the sadness. Y reflexionando sobre los temas relacionados con la Segunda Guerra Mundial, ellos intentan evitar las contradicciones políticas, las temáticas políticas, pero por ejemplo como en el poema de Halas, él está hablando más a la naturaleza y sin embargo se siente la pesadez de las situaciones de la época. It's poetry. Literature or prose is again different, but general, we are not really political. We have no political literature. Es poesía. Claro que hay diferencias entre la poesía y la prosa, pero en general nuestra literatura no es literatura politizada. Mirena, perdón, voy a preguntar una cosa y hacer una observación. De hecho, incluso en el manifiesto del grupo de poetismo, que como les comenté al inicio, que surge en 1922, si no me equivoco, allá ellos hablaban sobre los principios de la felicidad interna, que lo que uno necesita para vivir feliz no es el gran imperio, no es pues algo simbólico y metafísico como lo aspiraban los poetas de la generación de 1910, sino lo que ahorita se necesita después de la Primera Guerra Mundial. Imagínense, aún no han sufrido la Segunda Guerra Mundial, solo pasó la Primera Guerra Mundial. Y decía que después de todos esos terrores del sufrimiento que vivió la gente, ya no se puede acudir a esa neblina simbólica, simbolista, ya no hay que jugar con las palabras, con las metáforas. Lo que ahorita se necesita es reflejar nuestro
pequeño y bello realismo, disfrutar el momento, disfrutar tu propia casa, lo que tú tienes en tu casa, esa filosofía de la felicidad íntima y pequeña. Entonces mi pregunta, ¿qué tanto perduró esta filosofía? Si después de 1924, pues tal vez 1930, cuando por ejemplo en Rusia llegaron las represiones stalinistas, cuando varios poetas ya no creían en la idea social, en la idea de igualdad por todo lo que pasaban los vecinos, los rusos. ¿Qué tanto cambió esa filosofía de intimidad en la poesía checa? I think this had even influenced Masaryk again and also Karel Čapek. It was more about like who I am, who am I, and if I understand you right, that you were more asking how is the philosophy influence, how the philosophy influence the poetry, right? No, I meant about Poetismo, about the Poetismo group, that they wanted, that they elected the happiness in intimate happiness that doesn't need great comparison, doesn't need great symbolism, but the only thing that they really need is the house where they can live, and the poetry, the beautiful and intimate poetry like poetism that they can live because. Okay, understand. Yeah, it was because we were finally free from the big Habsburg monarchy, and we were finally at home in the small Czechoslovakia. So the poetry went back to home where you speak your own language and you don't need to protest against the German language, which was the national language till 1918. Yeah, that's why poetry became more like something private. We can speak now publicly in Czech, and means what is inside of me now with my own language in the poetry. Este concepto de la casa que surge entre los líderes del movimiento de poetismo se debe a que por primera vez los checos, los checoslovacos obtuvieron su propia casa. Ellos fueron liberados del gran imperio y ahorita literalmente empezaron a habitar su propia casa y su propia lengua, porque la lengua también era su casa. Anteriormente la lengua oficial era alemán y la gente no podía abiertamente hablar checo, pero después de 1918 llegó la libertad y a eso se debe esa imagen de la casa. And my other question was, did it change after? Did this concept of the house, poet house, disappear, or is it still there in Czech poetry nowadays? Now it's like, you mean nowadays? Nowadays, in 16th, 17th, 18th, nowadays, is it still there, this concept of a house? Now it's different because we are more, well, I don't know really, but because there are so many different writers, poets, so it has, in this century, 20th century was more like we said, Dadaism, Poetism, Futurism, Surrealism. So they were movements. People wanted to create movement. And 21st century don't have this feeling. We are lonely poets, lonely writers. We don't need movements. Yeah? So it's more destructive. It has no unity as a topic. And not the need to write about one topic. 21st century literature is more free. We don't have any manifests. Like the 20th century was the time of many manifests of futurism, manifests of surrealism, and every country, Russian, France, Czech, they all wanted to expressionism in Germany. They were all writing about the Second World War expressionism, painting, poetry.
it's all about expressionism is all about the war, unique theme. 21st century is no more something what is uniting us, it's more individual. And I feel it goes more now to spirituality again, more to be connected with the spirit but not with the religion. What I feel it's coming slowly. So from the lonely poets, lonely writers, now we are uniting in the spiritual realm, but not necessarily. Yo pregunté a Milena, pues, ¿qué tanto después perduró ese concepto de la casa, de algo íntimo en la poesía posterior y contemporánea? Y Milena contesta que ahorita es muy difícil definirlo, porque si el siglo XX era el siglo de diferentes movimientos, dadaísmo, surrealismo, impresionismo, expresionismo, como en Alemania, pues ahorita la poesía y literatura se vuelve más individual y es más como... No es ahorita el tiempo de los movimientos literarios. Los autores no se reúnen con la base de algún tema o algún concepto. Y lo bueno de hoy en día es el individualismo y que la poesía, de una poesía atada más a la religión como grupo, supongo el concepto, se vuelve más espiritual. Yeah, so that was the question. Yeah, and another question that I have, will I keep speaking Spanish? You speak Spanish, yeah. Aquí en este, tendría para empezar decir un poco sobre este libro, porque fuimos anunciados como presentadores de este libro, pero la idea principal era charlar un poco más sobre las tendencias generales, no solamente sobre las tendencias expresadas en ese libro, pero regresando un poco al tema de este libro, quisiera hablar de esa colección que se llama 20 del 20, publicada por la editorial La Otra. Pues muchos de ellos saben perfectamente qué es La Otra, que es una editorial mexicana que publica principalmente poesía y un poco de ensayo literario. Una de las mejores colecciones desde mi punto de vista de la editorial es esta, 20 del 20, que se llama así por el concepto de 20 grandes poetas del siglo XX de diferentes países. Ahorita tenemos 12 títulos, es poesía latinoamericana, de Venezuela, de Ecuador, de Colombia, mexicanos obviamente. Tenemos poesía de Islas Canarias, poesía española, poesía galesa, y el primer y el único por el momento libro de la poesía eslava es la poesía checa, en traducción de una escritora, poeta y traductora uruguayana, Teresa Ami, y prolongada por un poeta checo, Petr Král. Aquí ustedes podrán encontrar a varios poetas de diferentes movimientos literarios sobre los cuales ahorita les habló Milena. Y así que mi siguiente pregunta para nuestra invitada es justamente desde su punto de vista, o más bien desde su punto de conocimiento, qué movimientos literarios están presentados en este libro. Porque, por ejemplo, yo veo aquí a Vladislav Nezval, a Ivo Vosedalek, que son muy diferentes entre sí, a Jaroslav Seifert, que tal vez será más atado a la poesía socialista, tal vez, no sé, usted nos va a decir, claro que tenemos aquí a Vladimir Olan, el metafísico. Entonces, si usted tendría que clasificar ante nuestros lectores qué movimientos están presentados aquí, tal vez no todos porque son 20 poetas del siglo XX, ¿qué 4, digamos, movimientos principales nombraría aquí? Here is, I would start with, we already mentioned poetism. Yeah, this is Vladislav Nezval. Poetism is more playful, play with language, the joy. Finally, we speak in Czech, so let's create the words, let's make it joyful. So it's, and also many drawers connected with the poets, and they were creating together. So sometimes poetry is like and it's like poetism. Yeah. Surrealism is again also playful but more serious. Surrealism is more connected with also with the tragic drama already. There is no logic. So
poetism still has some logic, but it's in a playful way. Surrealism, which is also there are some poets here, they are surrealists, but it comes later, after the Second World War. Yeah. Poetismo, el primer movimiento, empezando por Vítězslav Nezval, como ya hemos platicado un poquito de este movimiento, pero lo que dice Milena es que estaba atado al concepto del juego literario, juego con las palabras. Ahorita la idea era así, obtuvimos nuestro idioma por fin, pues hay que jugar con él, hay que crear algo nuevo. Era un movimiento muy alegre que optaba por la poesía, por la felicidad. El siguiente movimiento es surrealismo, que también incluía algunas cosas del juego literario, pero era más serio en el sentido de más trágico, más pesado, y surge during the Second World War y surge después de la Segunda Guerra Mundial. Well, before, then shock, and then after again. Surge en realidad antes de la Segunda Guerra Mundial, pero después llega la etapa del choque, cuando lo que mencionó Milena hace un tiempo, que los poetas dejaron de escribir, pero después de la Segunda Guerra Mundial se renueva otra vez el movimiento. ¿Y algún representante? Sí, again was Seifert. Jaroslav Seifert, el galardón del Premio Nobel, por cierto. Actually, Seifert was a little bit socialized, but he woke up and he stopped. He was actually the first one who wrote Carta 77, which was very important petition against the communism. And Seifert was the first and the unique Nobel Prize winner for the poetry. Seifert efectivamente empezó como socialista, pero después él ya negó pertenecer al socialismo. En 1977 él escribió su carta, que era como carta opositora al comunismo, y por cierto era el único galardón del Premio Nobel en nuestra literatura. 1984, I think, yeah. No, 1982 and 1984 he died. 82. En 1982 y en 1984 muere 2 años después. In Czechoslovakia, just only short article was written that he got Nobel Prize. It was just only his daughter could pick up, and the daughter was followed by KGB agents that she was connected with the Western. So it was very hard to get a Nobel Prize. And to be appreciated, he didn't feel it at all. It was like nothing happened. Después de que le otorgaron el premio Nobel, pues la única cosa que salió en la prensa era un pequeño articulito acerca de eso. Y su hija fue perseguida por KGB. Él murió sin poder darse a conocer perdón, un comentario aparte, que obviamente no conocían muy bien los literatos en Chequia, pero lo que dice Milena es que después de que le dieron premio Nobel, él no tenía esa posibilidad de gozar su fama de ganador del premio Nobel. Tenía que vivir a escondidas y ya sin ningún apoyo de parte del gobierno. I wanted actually not only speaking about the movement, actually after the Second World War, Surrealism was the last movement, and after they realized that after 1948, they realized there will be communists, there will be Russian system, like they were all like, they died again. Because these 3 years, 1945 till 48, there was a like hope. Okay, now is the end Nazism, now we start to live and breathe again. But 1948 came Russians and was the end of the freedom again. And the next etap was 1968, what you have to the Czech, and where was the like big hope when the Russians stopped focusing on Czechoslovakia, so the regime became free. People started to write more. This Carta wasn't created yet, but these people, they signed the Carta, which I mentioned.
started to collect and say, wow, now we can probably release the communism and we can be free. And 1968 again stopped. Yeah, and in that time, many writers just escaped exile, or who stayed really writing for samizdat, and who didn't want to be official poet or writer, which were almost nobody from here. They were all writing in a hidden flat for samizdat, or there was also Josef Škvorecký in Canada creating publishing house, Publishers 86, for writers like Václav Havel, who could send the work to Canada and they were printed there in Canada. So they were places where writers, poets could continue but not official. They were really risky. So that's why Seifert was not acknowledged, because he was part of this movement. He was no more official writer. So in this time, after 68, starts underground literature. And that was really strong in Prague, underground. Yeah. El movimiento del surrealismo era prácticamente el último movimiento que ocurre pues en la época de la Segunda Guerra Mundial. Después llega el corto etapa de la resurrección en 1965, y en 1968 cuando llega el socialismo a Chequia, Checoslovaquia, y los escritores otra vez sienten el mismo choque que hace unos años, que durante 3 años veían la esperanza que iba por venir, pero llega el régimen comunista y otra vez están en depresión. Es cuando llega la segunda ola de migración, que varios salen del país, otras empiezan a buscar las maneras de ser publicados en los espacios ocultos, en hidden places, como dijo Milena. Optan por samizdat, es lo que les comentamos al inicio, el sistema de autopublicación, de publicación artificial. Empiezan a salir al extranjero e intentar publicarse en el extranjero bajo su propio riesgo, tanto publicarse en samizdat como pues mandar sus obras al extranjero era una cosa muy riesgosa, tanto para los escritores como para sus familiares. Es mi comentario aparte. Y, I'm sorry, what was the name of the publisher? Publishers 86. But what was the name of the publisher? Josef Škvorecký. Josef Škvorecký en el extranjero crea el escritor, el editor crea allá un grupo de editores en 1968. Por cierto, Milena mencionó que al inicio de 1968 llega otra etapa de la esperanza, porque llega al poder Alexander Dubček, el nuevo presidente en Chequia, que toma el rumbo a la liberación, a separación del régimen comunista, y otra vez la gente en general y los escritores en particular sienten esa esperanza a la salida. Pero llega agosto, si no me equivoco, agosto de 1968, cuando la Rusia comunista llega con sus tropas, con sus tanques a Praga, y inicia pues después de la primavera de Praga, inicia la segunda etapa de la pérdida de la esperanza. Y es cuando en el extranjero ese publisher, ese editor que mencionó Milena, crea este grupo de 1968 con tal de publicar a los escritores checos que no tenían la posibilidad de ser publicados en su país. Y entre esos escritores ahorita se encuentra incluso el ex socialista y el futuro galardón del premio Nobel, Jaroslav Seifert. Yeah, that was the atmosphere of the 20th century. I don't want to speak that much into details, really, just to say how was Czech literature and poetry before the war and after the war, and during the communism, and in this time was actually political,
but when you know, for example, Milan Kundera, he is somehow political, but it has such a humor, such a joy that you don't feel really the tension of communism. Yeah, it's like background. If I see German writers, they really write about political, and it's the literature has not really humor. Czech always have humor. Así fue la atmósfera durante el siglo XX. Yo no quisiera pues, adentrarme mucho en los detalles, más bien quisiera que ustedes vieran esta imagen general de lo que pasaba durante este siglo. Y también hablando de la politización de la literatura, pues podríamos mencionar a Milan Kundera, que sí, claro que el tema de política, de comunismo está presente en sus obras, y sin embargo ustedes siempre ven esa alegría de su estilo y esa atmósfera de la broma y del humor que reina en sus obras. Y eso es lo que distingue la literatura checa de la literatura alemana, por ejemplo. Cuando ustedes leen a un escritor alemán, usualmente sienten que es una escritura politizada en la mayoría de los casos, pero en el caso de la literatura checa, incluso cuando al fondo ustedes pueden de distinguir la situación política, siempre la obra va a estar llena del humor. Miren, yo quisiera ahorita cambiar un poquito el rumbo de nuestra plática, porque platicamos mucho del contexto político sobre el cual les comenté al inicio de nuestra plática. Pero ahorita quisiera pasar al tema de la prosodia, un poco de la técnica de la poesía checa. A mí lo que me llama mucho la atención que el idioma checo es un idioma apto para crear la poesía cuantitativa. Aquí les tendría que comentar, supongo, qué es la poesía cuantitativa. Ahorita en la mayoría de los idiomas, romances, y no solamente romances, por ejemplo, mi lengua natal es ruso, es un idioma eslavo, igual que checo, y sin embargo tampoco es un idioma apto para la poesía cuantitativa. Existe a grandes rasgos dos tipos de poesía, cuantitativa y cualitativa. Cualitativa se basa en el sistema de acentuación, pues donde en cada verso donde cae el acento, en qué sílabas, y también en la cantidad de las sílabas en cada verso de cada estrofa. Con la base de eso fueron creados sistemas tónicas y silábicas y silabatónicas. Poesía cuantitativa, la principal diferencia es que depende mucho de la longitud de los vocales. Y si ustedes estudiaron latín, no sé si alguien aquí estudió latín, recuerdan que allá las letras vocales, los sonidos vocales llevaban arriba de cada letra un símbolo como un pequeño palito o como un avecito. De esa manera se marcaba la longitud del vocal. Podría ser un vocal largo, por ejemplo A, o un vocal corto, A. Digo, en nuestros idiomas romances, en mi idioma, se perdió con el paso del tiempo eso, pero en la poesía greco-latina existía poesía basada en este que se llama vocalismo. Ahorita la única manera de percibirlo nosotros tenemos por medio de las canciones, porque si ustedes escuchan alguna canción les parece que todo está que contiene igual cantidad de sílabas en cada verso, pero cuando lo ven escrito en el papel, ustedes se dan cuenta que no es así, que en este verso pues son 10 sílabas, en otro verso es 9 o 8, pero al momento de cantarlo no se percibe ese momento. Y eso es la peculiaridad de la poesía cuantitativa. Ahorita en la poesía escrita, poesía y literatura, eso no es posible, pero en canciones sí. Y en la poesía checa, igual que en la poesía greco-latina, se puede crear los versos en ese sistema, porque poesía checa, el idioma checo en general tiene el rasgo de vocalismo. También algunos vocales son cortos y otros son largos. Y a ver si Milena podría comentar algo al respecto. No, si tú quieres, yo puedo leer en checo. Pues, y si quieren, yo puedo leerles en checo. ¿Qué tu significa? František Halas. Nic není ženě po nicotě, nic není ženě do zmaru.
přijede dlaní po životě, zas bude všecko po staru. V táboře utečenců narodil se synek, v táboře utečenců vlaje prapor z plínek, zastává věčná trpícího lidu, ať vlaje dál i přes tu všechnu bídu. So we use a lot of táboře utečenců. Even this poetry is about the concentration camp. Did you feel something? Mhm. It's more sounding, no? Mhm. It's very sounding. So if you listen as a foreigner, you don't feel it's so heavy, right? Es una poesía que tiene una gran concentración de consonantes, que por cierto es otro punto del que quería preguntar a Milena, pero también tiene esta musicalidad que ustedes tal vez como extranjeros no lo perciben tanto, pero sin embargo contiene este ritmo. Y hablando del consonantismos, yo creo que el idioma checo es uno de los pocos idiomas que pueden contener palabras sin vocales. Ustedes no, ni yo ni ustedes no lo pueden imaginar. Sin embargo, there are a lot of words in Czech language that don't have vocals. 333 stříkaček stříkal přes 333 střízlný střech. What does it mean? ¿Qué significa? It's more like when you learn Czech, so you need really, is really a special, what is it, not word, it's syllabus, sound, yeah, word. So it has no really meaning, but I just want to say that we also have without vocals, but I don't think that much. Maybe for you, I was thinking it, but... No tantas palabras sin vocales tenemos, y de hecho esa frase que yo pronuncié no tiene significado tan entendible, Sí. pero sin embargo sí existen palabras que no contienen vocales. Sí. Y pues otra cosa un poco menos técnica, un poco más conceptual. Por lo que yo sepa, la poesía checa del inicio del siglo XX, sobre todo ese periodo de poetismo, 1922-24, fue muy influenciada por la escuela lingüística rusa, en particular por Roman Jakobson, un poco por Shklovsky, porque Roman Jakobson hablaba muy bien checo, escribía checo, traducía al checo y residía durante algún tiempo en Praga. Supongo que todos aquí ubican a Roman Jakobson, el gran filólogo, gran lingüista ruso, que pues ahorita si en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, no pueden prescindir sus estudios acerca del idioma y del formalismo en la poesía. Entonces, mientras que Roman Jakobson residía en Praga, él tenía una amistad muy cercana con varios poetas, entre los cuales con Karel Tager y tal vez con Mstislav Nesval, no sé. Y él que era bastante joven en aquel entonces, pero ya era un filólogo muy reconocido, pues aportó a esa amistad con sus profundos conocimientos y estudios acerca de la esencia lingüística de la poesía. Y nosotros, los rusos, tal vez equivocadamente, tal vez por orgullo nacional, pensamos que si Roman Jakobson y la escuela de formalismo fue influenciada a su turno por Mayakovsky y el futurismo ruso, es decir, partían de la práctica a la teoría. En el caso del modernismo, poetismo checo, era al revés, que la teoría filológica influyó a la práctica, a la poesía checa. ¿Qué tan cierto es esta visión? I think it's a very particular influence in the beginning of the 20th century, as I said, but I feel they were like, because Prague is a small city, so they are all together, but I really don't know if they were really so much influenced. I feel like they were like friends, and I think that was all this joy of creating new language. It was all like big pot
all together, and it was subjective. It was not that now we are going to be influenced by formalism. I feel there was not significant influence. Like Surrealism was a really big influence from France, or Dadaism, yeah. But formalism, I would say there were some writers, poets, they were formal, but but I don't feel that much really. I don't know. I'm not expert, but in my memory, I don't feel that big influence. They were more influenced by, again, the Germans were more influenced by formalism than the Czechs. As again, we are more natural and more joyful with the language, not that strict. Sí hubo una influencia, pero yo no diría que tan fuerte, no podría decirles que tan fuerte era. Obviamente Praga es una ciudad chiquita y ellos eran amigos, entonces todos se juntaban y con la base de amistad seguramente sí habían algunas influencias. Pero, por ejemplo, yo no sé, yo no soy experta en realidad en el sentido de que qué tanto el formalismo ruso influyó a la poesía checa. Yo diría que el formalismo ruso como escuela lingüística influenció más a la poesía alemana que la checa. Nosotros, en nuestro caso, en el caso de Checoslovaquia, era más bien esta pasión esa pasión por la idea de crear un nuevo idioma y para gozar este nuevo idioma. Milena ya varias veces repitió esta palabra joyful en inglés que significa gozo, pues felicidad de gozar, que es muy importante para la poesía checa. Y pues tal vez antes de que vamos a preguntarles sobre sus preguntas, pues yo creo que estaría bien leer unos 2 poemas más del libro. Yeah. ¿Prefiere algún poema en particular? I was thinking again, pensaba Ivan Givish. He's special. I forgot to say that there was a free radio Europe. Was very important also next to the publishing house to speak freely. It was from the USA coming in Prague. It's called Free Radio Europe, in case you read from this book. So there was also one channel to the world, and it was Free Radio Europe, where people could speak freely what they really feel, because it was somehow connected with the USA capitalism. Yeah. Lo que olvidé de decirles es que existía un radio libre europeo que estaba basado en los Estados Unidos y era un canal de libertad entre las personas que vivían en Praga y personas que vivían afuera, y sin embargo podían expresar y podían escuchar la opinión libre de todos los sistemas. Sí. I like Ivan Givish. A mí me gusta Ivan Givish. Ivan Givish, si tú quieres, Salmo. That's again, Salmo is like leaves of grass from Walt Whiteman. So he created leaves of grass in Psalms. Yeah. So there were small influences from the Western, but it was like forbidden, not possible to say, but it's different. Iván Givish, que escribía salmos, aquí se ve la influencia de las hojas de hierba de Walt Whitman. Entonces se percibe aquí la influencia de western, la influencia del occidente, pero obviamente no se podía articular, no se podía nombrar esa influencia. Salmo 62. Un patio recién barrido, cubierto de una arena iluminada, como la lengua de San Juan Nepomuceno, con el hígado de Cagliostro. Una gata loca se frota contra una arista, perros con otros perros bailan el Krakowiak, cartas de una paranoica destinadas a su médico vuelan en el patio, yo las recojo y las junto, piedras angulares de mis nuevas partidas.
cuando trepo a la cima de un cerezo, cuando pongo sobre mis ojos celuloide ahumado, veo a lo lejos esa porquería de Polonia, el lago de Otmuchiov, sobre el lago los puntos temblorosos de los caques, en el fondo de uno de ellos fornican Iván el Terrible y Arina. Abajo en el pueblo, en una oficina de correos, alguien en la ventanilla cuenta cómo él ha vivido en Dresde el inicio de un raid aéreo. La prótesis de su antebrazo izquierdo se le ha volado a menudo. Una gata loca se frota contra un ángulo sucio. Es el fin del verano, pero en Navidad yo estaré en casa. Con un golpe abriré el portón, con otro separaré tus muslos. Nos calmaremos, me habré recuperado y me iré a emborrachar. Would you like to read something in English? Yes. In English? Oh, I'm sorry, I can in speak. Czech. I can No, in English, no, but better yeah. in Okay, Czech. now I'm reading. Okay. Plískavé kaňky vran, ne pastelové hrudky, kde kýchlo jezírko v brčál a v léto, tam dělí nás teď hrubší zrak a prudký. Čečůlka prstu, kodrcá po takovéto stěně. Již potočitý odlesk větru stíní, kde obsah sloh též pad, stroušvestkový pad nyní, jakoby sklous po vlastní pecce jíní. That was Halas. Halas. Pues vamos a leer también un poema de Halas, ya que lo mencionaron. Creo que es el segundo poema de Halas. And I do, yeah. Una noche en Arles. Una noche en Arles, un hombre viejo, una mujer vieja, sentados en la puerta. La entrada negra era como un monumento y ellos como dos velas mortecinas a los lados. De pronto el viejo se endereza dolorido y descuelga el canario en su jaula. Le habla con tanta ternura que la vieja mujer levanta sorprendida sus ojos vacíos, como si se acordara de aquellos años cuando joven en que él también le hablaba así. Luego se hizo la noche, que se trocó en paleta, rica en amarillo de estrellas. Alguien la tomó enseguida para llevársela. Era Vincent van Gogh. And one more poet and one more significant, and that's it. When writers, poets couldn't write, they make themselves sick, psychic. They were like ill. They had like psychic illness. So during the socialism, most of the writers and poets were working in the factories. But there is a writer like Bohumil Hrabal who was working in the factory and writing prose about how they work in the factories, but again very joyful and funny. But if they didn't want to write, they made something, so they went to the doctor and they said they are too crazy. They cannot work, not even in the factory. So there are many poets, they were just taking money from the state and writing in hidden places. And this system, when the communism broke, they also broke because they were not used to work. Yeah. So it was another change for the poets because most of them were called crazy, not able for socialist system. And after the system, they were like, how we create now life. So, muchos poetas, muchos escritores que Or no... muchos, not muchos, but
many used that Mhm. system. Bastantes personas, bastantes poetas que no podían escribir con la base de lo que requería el sistema socialista, pues pretendían convertirse en los locos, en los enfermos mentales. Claro, había muchos poetas en la época socialista en Checoslovaquia que trabajaban en las plantas, en las fábricas, era un trabajo duro, pues trabajaban, escribían, pero en cuanto se cansaban de trabajar allá, pues igual se iban con el doctor con tal de recibir el resumen médico que les nombrara locos, y de esa manera, sin tener que escribir alabando el sistema y sin tener que trabajar para el sistema, porque la mayoría de ellos no querían trabajar, no les gustaba trabajar, ellos se convertían, digamos, en locos, recibían algún dinero de parte del Estado y escribían juntándose en estos lugares ocultos y haciendo las publicaciones ocultas. Yeah. And one of them is Ivan Blatny, but he really went mad because he went into the exile when he realized that there is a communism time in Czechoslovakia. He left, immigrated to United Kingdom, but he was so much suffering that he cannot return, that he really was mad. He really died really mad, but his poetry is really amazing. He's suffering, but at the same time really mad. But I would like one example of him, Ivan Blatny. Uno de esos poetas es Ivan Blatny, pero él en realidad se volvió loco, se enfermó, porque cuando llega el régimen socialista comunista a Checoslovaquia, a Praga, él no puede soportarlo y tiene que emigrarse, irse a Inglaterra, y allá tampoco se encuentra porque ya no puede regresar y no puede asumir la idea de no poder regresar, entonces se enferma, se vuelve un enfermo mental, y su poesía es muy pesada, muy loca, muy oscura y a la vez muy buena. Yo quisiera leer, que leamos un corto poema de él. Acontecimiento. Todas se aprestaban a partir hacia alguna parte. ¿A dónde? Le pregunté a Edwidge. Al entierro. Sin ganas, dijo ella, con esos zapatos tan usados. No vale la pena con un tiempo así. Los trenes refunfuñaban sobre el viaducto, todo el mundo, en definitiva, tan sin ganas. Que pasen bien entonces. Todos se sonrieron. La nuera lustraba los zapatos. Llovía. Adiós. Muchas gracias, Milena. Y antes de que terminemos, pues para empezar, o más bien para terminar, si tienen algunas preguntas a nuestra invitada acerca del libro, acerca de la prosa también, ¿no? Principalmente hablamos sobre la poesía. Sí, por favor. Bueno, se sale un poquito de la poesía, un poquitito. Pero bueno, en relación, quería preguntarle sobre la decisión de la portada, que tengo entendido que es un Pujol Baladas, ¿no? Entonces quiero saber la relación de pues la poesía con la obra de la portada. Sí. Es el cuadro de Manuel Pujol Baladas. De hecho, el editor de la otra se llama José Ángel de Eva, es un gran poeta contemporáneo y además tiene una amistad muy fuerte con los pintores. Pues prácticamente todas las portadas de la otra son cuadros de algún escritor. Hay de Guillermo Ceniceros, hay de José Calzada Mata, hay de, a ver si no me equivoco, de Carlos Maciel también hay. Y pues esta portada, ahorita les voy a leer cómo se llama, de la serie Meditación 4. Y el pintor reside ahorita en México, es catalán, pero desde 1998 reside aquí. Es un pintor que
principalmente se desarrolló en el giro de la pintura abstracta y sinceramente pues yo no podría contarles mucho sobre la relación entre esa portada y la poesía checa. Lo único que podría decir que como cualquier obra abstracta, pues les deja un gran campo de interpretación y un lector, un espectador puede interpretar la obra de diferentes puntos de vista. Y de hecho la poesía checa, que como les comentó Milena, pues abarca tantos movimientos muy diferentes entre sí, pues surrealismo, poetismo, creo que no tiene movimiento de abstraccionismo, pero con todos esos movimientos que están presentes aquí, pues igual da un campo de interpretación muy amplio y con diferentes puntos de vista a la poesía y al arte. Por eso yo creo que fue escogida este cuadro, porque principalmente la mayoría de las obras que se encuentran en nuestros libros es pintura surrealista, pero más figurativa. Por ejemplo, hay varias portadas de Arturo Rivera, el gran pintor surrealista contemporáneo. Se pueden encontrar sus cuadros en las portadas de la poesía portuguesa, poesía italiana, en un bellísimo libro de Juan Gelman que se llama Amar Amara, y uno de los pocos pintores abstractos pues está presente aquí en esa colección. Vale, gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Amante de la poesía checa o de narrativa checa? No, principiante. Pues entonces, antes de que finalicemos, todavía tenemos un poquito de tiempo. Yo quisiera pedir a nuestra invitada, nuestra querida Anael Milena Laska, que nos lee un par de poemas suyos para que nosotros escuchemos cómo suena la poesía checa contemporánea. Please. Yeah, please. Nad srdcem se vznášel mrak. Co jsi řekl, byl však lež. Byla lež. Proč? Jsi jak veš, která se děje, která prochází mým srdcem. Tak už skončí tohle drama. Skončí tuhle záležitost bez srdce. Jsi ten, který přišel, jsi ten, který odešel bez srdce. Já hledám lásku, mám ji v sobě, a to jsi ty nebyl. Zmizel jsi i bez srdce. Jsi, nejsi, odešel jsi. S Bohem, bez srdce. One more. In German. Okay. Perfect. No, in Czech. Do you want it in German or in Czech? ¿Alguien habla alemán aquí? No. No, Yeah. one in German and one Yeah. in Czech. Because I write in German. Okay. Das Herz. In meinem Herzen blühen andere Herzen. Wer hat sie alle aufgestellt? Wie die Bilder. Die Bilder von meinen Männern. Ja, schau mal. Da sind die, da, hier. Ach, die ganze Sammlung meiner Männer. Der Herzen, die ich mal in meinem Herzen eingeschlossen habe, die sind gerade alle schon. Die sind weggeflogen, wie die Schmetterlinge. Das ist die Sammlung meiner Schmetterlinge. Alle sind tot, aber ich lebe und ich suche weiter nach dem einen, der bleibt und lebt weiter in meinem Herzen. Liebe wacht uns auf und bleibt für immer, wie du, liebe Schmetterling. Muchísimas gracias. Ya tuvimos una ilustración de lo que nos comentó
Milena que poesía checa en realidad no es solamente poesía checa, es poesía de diferentes culturas, diferentes idiomas, de diferentes prosodias. Muchísimas gracias, fue un gran gusto platicar contigo, con usted. Thank you so much. Y también les agradezco mucho a ustedes. Pues tuvimos hoy un encuentro muy íntimo, pero que no significa que es menos valioso. Gracias y espero que nos veamos el próximo mes, en diciembre, que aún no sé de qué vamos a hablar, pero de algo bueno. I have one book here Aquí Milena tiene sus libros, so por favor, Se si les llama gusta. Call Me Foreigner in English. Call Me Foreigner. Llámame Llámame extranjero. It's only English, but I have it in Spanish too, but not now. It's already sold out. Por el momento solo en inglés, tenía también en español, pero ya se vendieron los libros Next time. para la siguiente vez. ¿Tienen aquí los libros? Los libros de Milena, ella tiene ellos. Y los libros de poesía checa tenemos en la librería. Gracias. Gracias. Gracias.